Vamos a recibir ahora con mucho gusto aquí en vivo, en estudios, al nuevo director técnico del Instituto Nacional de Estadística, Marcelo Bisoño. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchísimo para hablar, sobre todo, pero considerando que en alguna forma el cargo representa el retorno a Uruguay, a su país, después de muchos años peregrinando. Solo 36 nomás, 36 años afuera en Estados Unidos, de corrido. En cargos relevantes a nivel del Banco Mundial, por ejemplo, del propio Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuánto de esa experiencia tan nutritiva, seguramente en términos técnicos e intelectuales, lo va a emplear en este rediseño del INE? Bueno, la verdad que es difícil esa contestación. La experiencia fue muy buena. Para un economista trabajar tanto en el BID como en el Banco Mundial, ese es el sueño del pibe. Y Las grandes ligas, literalmente. Yo disfruté muchísimo porque uno está expuesto a la experiencia de varios países, entonces ve distintas realidades. Saliendo de Uruguay uno conoce la realidad uruguaya y más nada. Estando en el Banco Mundial y en el BID me permitió ver distintas realidades y comparar un poco Uruguay con el resto. Es muy nutritivo como economista. Pero después estuve en el directorio del banco, ya un cargo político. Si bien era político técnico, desde el 2005 hasta el 2020 estuve representando a Uruguay en el Banco Mundial primero y después en el Banco Interamericano de Desarrollo. También muy disfrutable las dos cosas. Desde luego. Economista, ¿cuál es el punto de equilibrio cuando se habla de la singularidad uruguaya? Eso es interesante, sobre todo la experiencia del BID, que es más latinoamericana. Hay un respeto cuando se mira Uruguay, y no estoy hablando de un gobierno u otro. Uruguay como un todo. Hay algunos valores personales que nos hacen muy llamados. Enrique Iglesias, por ejemplo, es un personaje que lo miran con mucho cariño. Pero Uruguay como país es visto con mucho respeto. Te voy a contar una anécdota pequeña. Una vez en el directorio de BID se me acerca un director de otro país, no voy a decir cuál, por delicadeza, y me dice, nosotros miramos muy de cerca lo que es Uruguay y tratamos de copiar casi todo. Era un país centroamericano. Te imaginas que Uruguay es un país chiquito, el orgullo a uno, claro. Pero es así, Uruguay es un referente, muchos temas son referentes. Claro. A nivel institucional, sin lugar a dudas. Sin dudas. Y esa singularidad, cuando tiene estos aspectos positivos, es muy bueno, pero también tiene como una contracara, y es aquello de no quedarse dormido en los laureles también, ¿no? Campeones del 50 y nos quedamos en el rezago, sí, hay un tema ahí, sí. Sí, sin lugar a dudas, sí. Ahora, los éxitos a veces tienen su contraparte en desafíos. Uno de los temas que vamos a hablar ahora, que es población, claro. El éxito de una política pública como fue el control de la natalidad, sobre todo en la etapa adolescente, que fue un éxito rotundo, generó una caída de la fecundidad muy marcada, y con eso la caída de población que vamos a ver a partir de ahora. Sí, hay muchos éxitos que tienen una contracara que genera desafíos. Sí. ¿Por dónde encarar este reto demográfico que tiene tantas dimensiones asociadas? Esa no es mi tarea. Yo soy director del INE, yo vengo a describir los números, pero no puedo resistir ser economista, y yo creo, sinceramente, esto no es el director del INE el que habla, es Marcelo Bisoño, economista. Creo que los desafíos demográficos no se resuelven desde la demografía. Se pueden mitigar desde la demografía, pero es muy caro. Las políticas de natalidad las hacen los países ricos y tienen un resultado dudoso. Yo creo que los desafíos de natalidad y los desafíos que vamos a ver en cuanto a la caída de población se mitigan desde el lado de la economía. O sea, va a haber un empeoramiento de la relación activo-pasivo que va a afectar el sistema de pensiones, y bueno, ahí hay variables que hay que enfocar desde la economía. La participación en el mercado de trabajo también hay que enfocarla desde el área de microeconomía, de la economía y de la sociología también. O sea, si se nos caen los jóvenes, tenemos que hacer que los que estén sean más productivos. Educación, y generar aumentos de productividad, que no es solo educación, es educación y también incorporación de capital físico junto al humano. Veo difícil la posibilidad de revertir los patrones de natalidad que existen hoy por hoy. Bien. Marcelo, cuando se conoció el dato del censo 2023, allí hubo como una luz que se encendió de advertencia que tiene que ver con lo que usted venía describiendo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Porque efectivamente, recuerdo, porque además tuve el honor de presentar ese acto,
teníamos como una expectativa de cierto crecimiento y lo que hubo fue una influencia de las corrientes migratorias para mantenernos más o menos en los 3,5 millones. El INE ahora ha desarrollado un trabajo extraordinario que refleja justamente eso, la necesidad de adoptar medidas. ¿Qué impresión tuvo cuando conoció aquel número fino? Yo no soy, estoy lejos de la demografía y entonces este trabajo me ha permitido acercarme y es un placer, la verdad, que estudiar un montón de temas. El trabajo del censo ha sido fundamental, ¿no? Es lo que nos permite... Los censos son una foto, exactamente, una foto. Y la comparación de la foto 2023 con 2011 nos permite ver cuánto se creció en población, y no fue mucho, 80 y algo, 86.000 personas, 87.000 personas. Pero además esa figura encierra no es que pasamos del 2011 al 2023 creciendo siempre. Las dos fotos implican eso, un crecimiento de 87.000 personas. Pero lo que pasó dinámicamente es que subimos hasta el 2020, llegamos a un máximo ahí, y desde el 2020 en adelante empezamos a caer. En el 21 es el primer año caída por el efecto del COVID, ¿sí? Puntualmente en el 21. 21-22 son 2 años de alta tasa de mortandad, explicados por el COVID. Pero lo que está atrás, y de ahí en adelante siguió la caída. Y las proyecciones que nosotros traemos hoy a la mesa muestran que van a seguir cayendo de aquí hasta el año de proyección máximo, que es 2070. Uh-huh. Moderadamente hasta el 2045 y más dramáticamente del 2045 en adelante. Claro. O sea que solo tenemos caídas de población. Un país que no tiene alta tasa de población tampoco. Uh-huh. La densidad de población es baja en Uruguay. Sí, apelo una vez más a su base profesional, a su condición de economista, pero sobre todo a la experiencia internacional. Y le voy a hacer una pregunta muy básica, tal vez casi escolar, pero tal vez es la que se está haciendo una cantidad de personas. ¿Cuánto o por qué es bueno o malo ser pocos o muchos? Acá hay dos cosas. Y lo quiero atar con lo que dijo usted. Miren que acá nos salvamos con la economía también. Sí, de vuelta, o sea, esta no es una pregunta del director del INE. Yo le puedo decir cuántos somos, cómo evolucionamos, cuál es la... Pero entiende el fondo, ¿no?, de la cuestión. Yo creo, voy a complicar un poco más la respuesta. El problema más grave no es ser pocos. El problema más grave, desde mi punto de vista, es que vamos a ser más viejos, en promedio. Y ese sí que es grave. La edad promedio hoy por hoy de la población uruguaya es 39 años. La edad promedio al año 2070 va a ser de 50 años. Una población cuya edad promedio es 50 años quiere decir que por cada persona de 30 hay uno de 70, por cada de 20, uno de 80. ¿Sí? Eso da un promedio 50, estoy haciendo aritmética elemental. Uh-huh. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema, y es un problema que se puede mitigar. Yo la otra vez me hacían una entrevista y me decían, pero la relación activo-pasivo se deteriora. Digo, en teoría al menos, nosotros podremos ser todos pasivos y seguir viviendo, siempre y cuando tengamos el ahorro. Claro. ¿Sí? Yo puedo vivir los años que me quedan si tengo el suficiente ahorro para vivir. Y social, y a ver, estoy simplificando mucho porque lo que es cierto para la micro no necesariamente lo es para la macro, pero una de las cosas que tiene que tener un país que envejece es dotaciones de ahorro. Uh-huh. Tiene que tener a la gente que está activa muy productiva. ¿Sí? Tiene que tener una participación alta de la población en edad laboral dentro del mercado de trabajo. O sea, que las mujeres puedan trabajar. Para eso es necesario cuidado de los niños. Porque va a haber gasto en salud. Yo tengo 64 y lo que gasto ahora en salud no tiene nada que ver cuando a los 20 años no visitaba a un médico. ¿Sí? Y cuando uno más envejece, más necesidad de gasto en salud. El gasto en salud en Uruguay no es bajo. El gasto en cuidados. Los adultos mayores, 70 y más, empiezan a tener necesidad de cuidados. Y eso es caro también y hay que proveerlo. O sea, se vienen un montón de gastos extras que hay que empezar a mitigar por el lado de la gran productividad o ampliar la productividad de la gente que pertenece al mercado de trabajo y que cuando está en edad de trabajar pueda efectivamente trabajar, ¿no? O sea, que quiera trabajar y que encuentre trabajo. Bien, soy muy respetuoso de su zona, no digo de confort, pero de su área específica, más allá de lo cual me veo tentado a preguntarle el rol de la política pública ante este panorama, pero de pronto también marcar lo que usted decía hoy al comienzo, la singularidad uruguaya que tiene que ver con la fortaleza de sus instituciones. Una de ellas el propio Instituto de Estadística, que siempre fue muy fiable. Lo que decía Estadística
era lo que decía estadística. Había como una fortaleza institucional muy potente. ¿Hay que mejorar ese aspecto ahora en este momento? Usted está trabajando además en una reestructura institucional, fortalecerlo, volverlo más vigoroso. ¿Dónde radica en este panorama la importancia del nuevo INE? En cuanto a confiabilidad, no espero mejorar nada porque la verdad que estamos en una situación muy correcta, heredada de gobiernos anteriores por los años y los años. Nadie cuestiona la integridad del INE, no lo he visto. A veces hay discusiones técnicas, eso está perfecto, pero no he visto en el panorama político cuestionamientos a la integridad del INE. O sea, por ese lado estamos bien. Para mejorar hay mucho por varios lados. O sea, hay mucho porque el INE tenía 300 funcionarios y hoy tiene 200. Creo que hubo cortar algo de grasa, sí. En todas las sociedades hay espacio, en todas las instituciones hay espacio para mejorar la eficiencia y parte de eso lo hubo. Pero no se puede hacer lo mismo. Ninguna institución, por más eficiente que sea, en poco tiempo puede perder 1/3 de su población, de su fuerza de trabajo y seguir haciendo lo mismo. El INE se enfrenta a riesgos, ¿sí? O sea, la integridad está cubierta. Para mantener estos niveles de calidad necesitamos invertir un poco más en estadística porque la estadística es un bien público. ¿Sí? Es un bien público y es un bien público fundamental. Yo me gusta hacer comparaciones y digo que el sistema estadístico es como el sistema eléctrico desde un cierto punto de vista. Tiene un muy alto costo de falla. Si falla el sistema eléctrico, lo que pasó en España, se pierden millones y millones de dólares. Si falla el sistema estadístico, el índice medio de salarios es el que lo determina el ajuste de las pensiones, el índice de precio del consumo determina el ajuste de muchos contratos. Entonces, todo está funcionando, pero necesitamos cierta redundancia, como lo hace el sistema eléctrico. Claro. Punta del Tigre 2 está parada ahí, esperando ser prendida cuando haya baja hidrolicidad. Es una planta de respaldo, nosotros necesitamos respaldo. Y el respaldo es muy pequeñito hoy por hoy. Uh-huh. Entonces el costo de falla, como es muy alto, los costos de falla se enfrentan justamente. Cuando un sistema tiene un alto costo de falla, usted tiene que poner redundancia. Claro. ¿Y cómo se resuelve ese respaldo? Porque tal vez pueda en este momento haber alguien que diga, metele toda la data a la inteligencia artificial que te va a resolver una cantidad de problemas. No, eso sin lugar a dudas es algo que tenemos que abocar. Yo lo que decía, pasamos de 300 a 200 y no se cayó el sistema. O sea que hubo incorporación de tecnología, ¿sí? Eso aumentó la productividad. Creo que tenemos que seguir incorporando tecnología y reforzar los recursos humanos para apuntalar que no haya ninguna falla. Sí. Inteligencia artificial, registros administrativos, son áreas donde tenemos que empezar a explotar la posibilidad de hacer cosas nuevas, de menor costo uh-huh. y de calidad comparable. El censo que hubo se complementaron. Primero se hizo un censo web, claro. Cubrió el 60%, uh-huh. Después la omisión se cubrió con registros administrativos, hubo innovación. Eso abarata costos, el censo fue más barato de lo que han sido censos históricos. Esa es la vida. Seguir incorporando tecnología. O sea, lo que hablábamos hoy de la edad, bueno, más productividad. Exacto. Y además, volviendo a aquello de los laureles, no dormirse los laureles, si hay una institución que merece estar muy actualizada todo el tiempo, es el INE, porque, volviendo sobre las políticas públicas, el mejor insumo es la información de calidad. ¿Cuál, desde su punto de vista, es aquel flanco, o de pronto, cuáles son aquellas formas de medir que deben ser mejoradas en este momento? Yo creo que las mediciones hoy por hoy están bien cubiertas, o sea, mi preocupación es que sigan estándolo bien cubiertas y después desarrollar más áreas de actividad. ¿Modificar criterios en algún caso? No, yo los criterios técnicos están correctos, digo, lo que pasa es que tenemos riesgos de vuelta, o sea, nosotros hoy por hoy se nos caen encuestadores en Artigas y en Rivera y nos es muy difícil sustituirlos, porque hay cero redundancia. Entonces tenemos que mandar encuestadores desde Montevideo a un costo muy alto, se le paga un chofer, hay que pagar viáticos, hay que pagar hotel, hay que pagar gasolina, etcétera, etcétera. O sea, creo que tenemos que fortalecer lo que tenemos y después sí incorporar tecnología uh-huh. y nuevas áreas de desarrollo. Es un área muy dinámica que se usa, los datos son valiosísimos. Claro. Un ejemplo. En Washington, cuando yo vivía, había un sistema de bicicletas de alquiler. Las empresas que estaban atrás de eso
les interesaba alquilar y hacer cierta rentabilidad, pero de fondo lo que querían era mantener la información sobre el traslado de la gente. O sea, lo usaban como un método de adquirir información. La información es oro hoy por hoy. Sí. Entonces, tenemos que ver hacia dónde dedicamos nuestros recursos para captar nuevas fuentes de información que alimenten la política pública. Marcelo, la política pública, que no es la política partidaria, pero muchas veces en el debate político partidario se generan controversias sobre la manera de medir algunas variables muy sensibles. Un caso bien concreto y específico es el de la pobreza. Allí, ¿de qué forma puede obtenerse mejor calidad en la información que permita la adopción de medidas públicas de calidad? Yo creo que el trabajo que se hizo, y lo hizo en la administración anterior, lo terminamos nosotros, sobre la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que como resultado dio la encuesta de pobreza por el método del ingreso que salió en mayo, ¿sí? El 9 de mayo. Sí. Eso es, nosotros seguimos lineamientos internacionales, o sea, la mejor forma de hacer las cosas es tener un área crítica aquí, pero estar en contacto permanente con otros países y con los organismos internacionales que nos ayudan. CEPAL participó, CELADE, un montón de agencias internacionales que nos dejan tranquilos de lo que aquí se hizo, se verificó. Es lo que se hizo en el pasado. Esto otra vez, la institucionalidad uruguaya está a prueba de balas. No inventamos nada que esté inventado, tratamos de agarrar lo que ya está inventado, lo mejor. Está bien. ¿Sí? O sea, yo tengo plena confianza en lo que se hizo. No sé si le gusta el fútbol, me imagino que sí. Sí, cómo no. Y estaba esa frase tan conocida de siempre del contador Damiani, ¿no? Los números no mienten. Los números no mienten, Damiani, gran personaje. Pero mienten los que hacen los números a veces, ¿no? ¿Esas tensiones político-partidarias afectan el trabajo del INE? Bueno, acá estamos en área muy complicada. Yo no he visto en Uruguay, si cruzamos el charco y vemos el INDEC, sabemos qué pasó, ¿sí? Yo no puedo elaborar sobre un país vecino, pero sí hay temas. Detrás de la información está la política. Yo en Uruguay no lo vi. Lo que puedo haber visto en algún caso es no en mi caso, pero tengo idea que hubo quizá la discusión sobre el momento oportuno de liberar una información. Y eso es atendible, o sea, yo si tengo que tener una elección no voy a alargar un dato sobre pobreza un día antes. O hay temas que el estadístico tiene que mirar con ojos políticos, no para incidir en la política, justamente para tratar de no incidir, de no incidir. Eso es lo más politizado que puedo ver del sistema político, del sistema estadístico. Acá en Uruguay yo no vi injerencia del sistema político sobre las estadísticas. Hay gente que siempre que uno saca una información, hay un grupo que le va, si es buena para un grupo, lo va a bendecir, si es mala para ese grupo, le va a pegar. O sea que estamos en el medio. Totalmente. El problema es que nos peguen de un lado y del otro en forma equilibrada. Equilibrada, sí. Yo creo que esa fue la historia del INE y por ahora sigue siéndolo. No he visto críticas así tremendas. Director, y se ha planteado, claro, usted decía, lo que pasa es que se ha reducido muchísimo el capital humano con el que cuenta el instituto, por lo cual hay que mejorar eso. Me imagino que en términos presupuestales ustedes van a hacer un planteo, es lo que estamos discutiendo ahora, sí. Sí, es totalmente necesario. Yo creo que además el INE tiene que, yo le decía a la gente justamente del BID y del Banco Mundial, tenemos que reforzar el INE 1.0 ahora para poder aspirar al INE 2.0. No podemos hacer nada sin reforzar la base, ¿sí? Por lo que decía el sistema eléctrico, no se puede caer el sistema eléctrico. Tiene que estar produciendo día a día. No puede haber apagones estadísticos. Una vez que reforcemos el INE 1.0, que es hacer lo mismo que estamos haciendo con ciertas salvaguardias para que no haya riesgo, entonces sí podemos empezar a pensar el tema del cambio. A mí me gustaría ver un INE fuera de presidencia, no porque haya incidencia política, no la hay en absoluto. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere eso? Porque creo que tenemos que administrar, es un corsé muy fuerte el sector público. Para una administración que tiene que ser, el INE es como una fábrica de ravioles, pero produce un día 100 ravioles y otro 1000 ravioles. Porque a mí me viene un ministro y me dice, necesito esta encuesta, que la paga el ministro, pero la hago yo, la hago el instituto del INE. Claro. Entonces estoy produciendo a 100 y paso a producir a 1000 por 3 meses. Eso requiere incorporar nueva gente, dejarla ir después de los 3 meses, una flexibilidad que el instituto dentro del sector público no tiene. Yo tengo que contratar más rápido. Claro. Yo si tengo una persona, usted es un experto en comunicación y lo quiero traer a trabajar al INE y usted no está en el sector público,
tengo que hacer un llamado dentro de Presidencia, declararlo desierto porque no encuentro el perfil que quería, después ir al todo el sector público a hacer un segundo llamado, y recién declararlo desierto, y recién en el tercer llamado puedo contratar a una persona que viene del sector privado. Esos son unos tiempos que un sistema como el estadístico no puede darse. Tiene que ser mucho más dinámico. Claro, director, ¿y cuál es la respuesta hoy del director técnico del INE cuando también el sistema le demanda más información? Y dicen, miren que hubo como cierta base de consenso para empezar a medir la victimización en términos de seguridad pública. ¿El INE puede abarcar esa tarea hoy por hoy? Esos son los desafíos. O sea, en Uruguay no hay tradición de que las encuestas las haga el sector privado, ¿sí? El INE tiene todos los mecanismos para hacer las encuestas. Tiene la gente, tiene un montón de estructuras montadas para eso. Lo que pasa es que tiene que, lo que yo le decía, contratar y dejar ir después del proceso de encuesta. Entonces, sí, somos nosotros los que tenemos que hacer eso. ¿Qué hacemos? No lo decimos nosotros. O sea, en las encuestas nuevas viene el Ministerio del Interior y me pide una encuesta, y nos pide una encuesta, y nosotros tenemos que proponerle los costos, proponer los métodos, asegurarle que el muestreo esté correcto, la salida a campo, el procesamiento posterior. Esa es nuestra tarea. Creo, sin lugar a dudas, que no hay alternativa hoy por hoy en Uruguay para que haya otro tipo de institutos que provean al sector, al gobierno, sobre la información que necesita. Pero son recursos. Claro. Son recursos. Prácticamente en el cierre me gustaría detenerme en lo que usted mencionó, o por lo menos poner un poquito más de información allí, en las razones por las cuales presupuestalmente ustedes van a pedir un refuerzo. ¿Está medido ya eso, economista? Sabe que a los periodistas nos gusta el número. Yo venía con la cosa más gringa de decir, bueno, esto es lo que necesito para hacer tal cosa. Y me dijeron, no, empieza a llorar, señor, que empiece a conseguirlo. Vamos a ver lo que podamos hacer dependiendo de los recursos que nos den. Claro. Yo vengo muy entusiasmado a hacer cosas nuevas. Encontré un grupo humano muy lindo en el INE, gente con la camiseta puesta, Es que si no fuera por camiseta, el INE no funcionaba. O sea, los salarios que nosotros pagamos a niveles altos no son competitivos. Pasó cuando yo me fui de este país, los estadísticos estaban captados por el INE, porque un estadístico no trabajaba en el sector privado. Ahora el sector privado demanda estadísticos. Claro. Entonces, yo tengo que competir con Pedido Ya, tengo que competir con distintas empresas. Y eso es complicado con los salarios que tenemos. Sí. Lo que nos salva es que mucha de la gente que está en el INE tiene la camiseta puesta, quiere el INE y trabaja por el INE. Hay gente que podría estar trabajando en otro lado y ganando más. Claro. Elige trabajar en el INE, que así sea. Bueno. No sé cuánto va a ser el futuro de eso, porque las nuevas generaciones tienen una concepción más volátil de su asignación al empleo. Pero también usted viene con un planteo, si se quiere, un tanto disruptivo, porque entiende que el INE tiene que salir de la esfera del Poder Ejecutivo, salir de la esfera de la Presidencia de la República. Y allí le han llevado el apunte, digamos, las personas. Lo recibieron bien. No se va a acabar el INE porque no salga. Estamos buscando mecanismos para hacerlo más flexible, para poder responder más dinámicamente a las demandas. Pero es una opción. Es una opción que yo voy a impulsar. ¿Promovido a través del presupuesto? OPP por lo menos lo validó. Vamos a ver, porque eso requiere recursos. Claro. Requiere recursos. No se hacen transformaciones sin recursos. Eso, mi experiencia en el Banco Mundial y en el BID me demuestran que solo con voluntad no alcanza. Hay que tener las ideas y poder pagarlas. Claro. Un par de minutos finales, porque usted mencionó algo que, a pesar de que es muy, muy conocido, es bueno reivindicarlo. La información hoy es poder, es oro, ¿no? Y hoy los estadísticos están demandados por las grandes compañías, algunas de las que usted mencionó al pasar. En consecuencia, corresponde también la pregunta, ¿el sistema político en su conjunto es consciente de esto, de la importancia del dato? Yo creo que en general sí, no conozco demasiado el sistema político, porque ya te digo, hace 3 meses que estoy viviendo acá. Va a tener que ir conociéndolos. Pero en general, vi algunos. En general la gente habla con mucho respeto del INE y valora el trabajo, o sea que yo entiendo que valora lo que hacemos nosotros, que es generar datos, información. Claro. No creo que sí que lo valoran. Nunca pasó nada parecido a lo que pasó con el INDEC en Argentina. Nunca nadie discutió, pero de ningún partido. ¿Sí? De ningún partido alguien dijo, no, se están tocando los números.
Yo doy fe dentro de lo que sé, que no se han tocado, y doy garantías de que no se tocarán. Bien. Pero además que ni siquiera nadie me va a venir a pedir que toque un número. Eso no existe en Uruguay, no existe ahora, no existió antes. Es parte de la excepcionalidad positiva, sí, ¿no? sí. Hay un tema que me gustaría, solo para cerrar nomás. Claro. Un tema que tú marcaste y que yo no resalté, que es el de las políticas públicas y las políticas de Estado. En el tema población, en el tema de envejecimiento y caída de la población a futuro, no es una política de gobierno. Es una política de este gobierno y de futuros gobiernos. Y es una política de este Estado, gobierno más oposición, más sociedad civil, y los futuros estados. Temas como de esta delicadeza son muy largos en el tiempo, no se resuelven en estos 5 años. Director, apelo una vez más a su experiencia internacional. ¿Hay un modelo a seguir hoy, por ejemplo? ¿Hay una referencia que nos permita decir, miren que las políticas de estímulo a la natalidad, por decir algo, funcionan y funcionan bien? ¿Deberíamos tener como un espejo de referencia? Me estoy yendo fuera de mi zona de confort, esta no es mi área, pero lo que he venido leyendo un poco en este contexto para ilustrar un poco lo que pasa en población, es que las políticas de natalidad tienen algún efecto, son caras, pero no tienen un gran efecto. Creo que los países nórdicos fueron los que más la implementaron con más éxito, y el éxito no es algo radical. O sea, estas caídas de fecundidad, revertirlas, va a ser algo muy complicado. Yo creo que no se logra revertir. Lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos gente y con gente más vieja. Y por ahí la economía y la sociología dan respuestas. Claro. Creo que viene por ahí. Sí. ¿Podemos mitigar un poco? Sí, la caída de la fecundidad pasa de 2 en el 2004, 2 por mujer en edad reproductiva, a 1,2. La tasa de reemplazo es el número 2. Nosotros estamos en 1,2. O sea, cada mujer a lo largo de su vida reproductiva va a dar a luz 1,2 niños en promedio. Es bajísimo. Sí. Es mucho más bajo que el resto de América Latina. Ahora, son tendencias que están pasando en todo el mundo. Uruguay empezó a decrecer en el 2020. El mundo, como un todo, a partir del 2084, 2085, va a empezar a decrecer en la población global. Claro. Estamos adelantándonos a algo que va a pasar. También reiterando la importancia de la economía vinculada a estos fenómenos, y tampoco quiero sacarlo de su zona, ¿no? Pero en realidad otro dato que surgió fue esa migración interna, o sea, corrientes migratorias de un departamento hacia el otro. Sí. ¿Configura eso un riesgo? ¿Hay que guardar o generar ciertos equilibrios? Otra vez, se mitiga desde la economía. La más significativa es la pérdida de población de Montevideo. Sí. Pero de vuelta, mi madre es urbanista, así que alguna vez leí algo de eso. Creo que hay que empezar a reconceptualizar Montevideo. Montevideo, el área metropolitana es Montevideo y su extensión hacia el este y hacia el oeste. O sea, Rincón de la Bolsa me sale, es Ciudad del Plata ahora. Claro. Le hemos cambiado el nombre a uno más elegante. Ciudad del Plata en el oeste y sobre todo la ciudad de la costa en el este son parte integral de Montevideo. Se ha alargado a lo largo del Río de la Plata, la costa. Pero sí, Montevideo perdió 75.000 personas entre los dos censos. Y Canelones ganó 72.000. Sí. O sea que casi estamos ahí. Exactamente. Maldonado ganó mucha población. Mucha gente, claro, porque ven así como una especie de tierra de oportunidad, ¿no? En este momento, volviendo sobre la economía. Economista Marcelo Bisoño, director técnico del Instituto Nacional de Estadística, ha sido un placer. No, el placer ha sido todo mío. Gracias.